última clase estuvimos revisando y haciendo aplicaciones con el timer cero. Ya revisamos también cómo utilizarle para hacer delays, por ejemplo, o también utilizar para que sean funciones. Entonces, en ese sentido ya hemos revisado algunas cosas. Lo que nos corresponde ahora es hablar acerca de las interrupciones. Deme un rato. Ok, entonces nos corresponde hablar acerca de las interrupciones, que en realidad es una de las cosas más interesantes que tienen los controladores, aparte de todas sus funciones, precisamente porque están diseñados para utilizar interrupciones. Entonces les voy a compartir mi pantalla. Ahí podemos ver el manual del PIC. Igual les había mencionado que tenemos este que es el manual del controlador específico, pero adicionalmente hay otro, a veces dentro del propio manual nos dice que podemos utilizar otro manual. Ese otro manual es de este de aquí, que se llama es como que es un manual de referencia de toda la familia de rango de gama media, que tiene, a veces tiene un poco más de detalles o tiene más información, cosas un poco más específicas, pero que igual, como ven, por ejemplo, aquí tengo dividido en diferentes secciones, como toda una sección para el oscilador, otro para los resets, qué arquitectura tiene, cómo funciona el CPU y la ALU, la organización de la memoria. Entonces es un poco más extenso que el otro, pero contiene más o menos la misma información. Entonces vamos a ayudarnos de este para revisar la parte de interrupciones que tiene el controlador. Bueno, esto igual hay una parte pequeña en en el otro manual que debe estar por aquí. Mm, Siendo que no tiene una sección que diga interrupciones, ese es el detalle. Pero por aquí estaban las interrupciones. No, no me acuerdo dónde están. No, aquí ya están. Pero es como que una subparte de aquí. Pero bueno, mejor veamos de nomás desde aquí. Ok, entonces, las interrupciones, como su nombre lo dice, son eventos que interrumpen el normal desenvolvimiento de un programa. Cuando yo tengo un programa, el programa que todos los programas que hemos hecho son programas secuenciales. Entonces, tengo el contador de programa, que es el que se va encargando de ver qué línea se ejecuta y es una continuación de la otra y así en un lazo, ¿no? Todo el tiempo está ejecutando. Sin embargo, las interrupciones tienen el propósito de avisarle al controlador, de decirle al controlador que algo está pasando, algo muy específico, y detener el programa que normalmente está corriendo, interrumpirlo y decirle ahorita, por ejemplo, el timer se desbordó. En la semana anterior que estuvimos revisando lo del timer, veíamos que había una banderita, un flag, que se ponía en uno cada vez que el timer se desbordaba. Es decir, pasaba de 255 a cero y esa bandera se ponía en uno. Con esta es para qué esa es una opción que se adapta mucho mejor si utilizo interrupciones, porque quedarme esperando a ver si algún rato se desborda era como que una pérdida de tiempo, de hecho, porque estábamos haciendo retardos bastante grandes para el pic. Entonces la idea es más bien que me avise que pueda hacer otras cosas y que eventualmente sea un aviso que me diga ahorita se desbordó el timer. Entonces en ese momento hago lo que yo necesitaba hacer con el timer, que era darle un valor inicial, por ejemplo, y decía ya han pasado tanto tiempo, gracias, y volverle a correr. Y esperar a que eso ocurra y quedarme así todo el tiempo ejecutando otras cosas y solo cuando el timer se desborde, que me avise, me interrumpa prácticamente mi programa, pueda yo resolver este aviso y luego puedo decir continuar con cualquier otra cosa que esté haciendo. Esa en realidad es una de la idea de las interrupciones, que me interrumpa mi programa principal y me diga exactamente en el momento en que ocurre. Porque puede ser que hay eventos que necesitan ser atendidos del momento en el que ocurren y otros que tal vez no son tan importantes y puedo yo esperar a que haga algo primero y luego le haga caso
algún evento. Entonces, todos los controladores, todos de cualquier familia, van a tener esta opción de las interrupciones. Este controlador específico, como ven en pantalla, nos dice que tiene 15 fuentes de interrupción. Es decir, son 15 eventos diferentes que pueden generar una interrupción en el programa principal. Estas 15 interrupciones van a depender, bueno, van a controlarse desde un registro, que es el registro INCON. Ese es el registro de control de las interrupciones. No es solo uno, hay varios registros para controlar interrupciones, pero este es el principal, el global. Y cada uno de los bits de este registro van a tener una función especial. Aquí tenemos este mapa o la lógica de las interrupciones. Y aquí podemos observar diferentes etapas. Entonces, ¿cuál es la idea? Primero, cuando ocurre una interrupción, lo que sucede es que el programa que está funcionando, digamos que está en la línea 5, 6, 7, en ese momento que ocurre, el programa el contador de programa salta a un sitio específico de la programación, que es la línea 0x04. Siempre va a ser eso. Es decir, está corriendo el contador del programa y de pronto le dicen que ocurre una interrupción y se mueve a un segmento específico de la memoria de programa. Pero para que esto ocurra, para que esto se dé, como ven, pueden haber muchas condiciones. Cada una de estas AND de aquí representa una de las fuentes de interrupción. Entonces tenemos estas de aquí que son como que las más cercanas, las más, entre comillas, comunes. Acá tenemos otro tipo pero que también forman parte de las otras interrupciones. Entonces, miren, las interrupciones de aquí, para que cualquiera de estas interrupciones, para que cualquiera de estos eventos genere una interrupción, eso va a suceder cuando aquí, donde dice interrupt to CPU, tenga un 1 lógico. Para que tenga un 1 lógico, este bit de acá debe tener un 1 lógico. Y ahí sí le va a hacer caso a lo que pase acá. Porque si aquí tenga yo un 1 lógico, pero este de aquí está en un 0 lógico, simplemente no me va a generar un 1 lógico acá a la salida, a esta parte de aquí, entonces no voy a tener una interrupción. Entonces el primer paso para activar cualquier interrupción es que este bit debe estar en 1. Y ahora tengo tengo una OR, eso significa que puede ser o esta, o esta, o esta, o todas estas de acá. Y dentro de estos eventos que me generan interrupciones, tengo estos tres principales. El uno es por el timer 0. Entonces, y cada una de estas interrupciones tiene 2 bits asociados. Uno que es la E, que significa enable, y el otro que era la F de flag. Entonces, el enable me permite activar, como quien dice, prender la opción de que pueda generar una interrupción. Y esta de aquí es cuando realmente ocurre. Entonces, por ejemplo, Inge, perdón, dijo que un bit tenía que estar en 1 para que se active la interrupción. ¿Cuál era? este de aquí es el global. El Justo G ahí. y E. ¿Ese? Ajá, sí. Ya Este crecí. se llama Global Interrupt Enable. Entonces, este de ley tiene que estar en 1 porque miren, por eso nos da esta lógica, porque son con ANDs y con ORs. Entonces, este debe estar en 1, porque el objetivo final es que acá, afuera, aquí, tenga yo un 1. Ok, entonces este le pongo en un 1. Cuando nosotros estábamos trabajando con el timer 0, decíamos que se ponía en un 1, este de aquí. Este se ponía en un 1 cuando el registro TMR0 se pasaba de 255 a 0. En ese momento, esta bandera de aquí me decía ya se desbordó el timer y este se ponía en un 1 lógico. Y entonces, ¿qué pasa si yo no le pongo nada a este de acá? Digamos que este de aquí está en 0 lógico, el que se llama el TMR0 y E. Aquí está en 0. Entonces, si yo tengo esta configuración, primero, nosotros teníamos esta configuración cuando estábamos trabajando normalmente en el ejercicio anterior,
Nunca configuramos esto, tampoco configuramos esto, estos ni les hicimos caso. Entonces, como estos inicialmente o por default tienen un valor de 0 lógico. Entonces aquí apareció un 1. El detalle es que 1 y 0 voy a tener acá un 0 lógico. Y si acá tengo un 0 lógico, simplemente no va a generar interrupciones. Para que este se transforme en un 1 lógico, primer paso sería decir, activarle, ¿no? Entonces le activo yo a esta bandera de aquí. Entonces este va a estar en 0, cuenta el timer 1, 2, 3 y este va a estar todo el tiempo en 0. El momento que el timer pase de 255 a 0, esta bandera se ponía en 1. Entonces ya tengo un 1 lógico acá. Tengo un 1, no importa qué hay acá, ya tengo un 1, significa que a la salida de esta AND voy a tener otro 1. Pero si este de aquí está en 0, entonces 1 AND 0 me va a dar un 0. Entonces para que genere una interrupción, este debe estar siempre en 1. Y entonces ahí se desbordó el timer, habilité yo, todo esto está en 1, 1 y 1, 1. Y en ese momento que puedo ver un 1 lógico acá, es que se genera una interrupción. Y ese va a ser nuestro objetivo desde ahora en adelante, tratar de utilizar todas estas opciones que tiene el microcontrolador como interrupciones, porque eso hace que mi programa sea, de sea más dije, eficiente. Dígame. o sea, hay que poner en enable la interrupción que quiere y también poner en enable la interrupción global. Exactamente. Ujú. Con eso controlas, porque este, por ejemplo, este bit de aquí, porque ahorita solo vamos a utilizar para el timer, no nos vamos a preocupar de estos otros de acá. Pero esta bandera se ponía en 1 independientemente de si usabas o no usabas interrupciones, porque este bit se pone en 1 para avisar de que se desbordó el timer. Pero si como interrupciones necesitas entender cómo es que este sistema me genera una interrupción y qué cosas adicionales debo yo activar. Entonces aquí tenemos este bit debería de ley activar y este de aquí, bueno, este de aquí va a ir cambiando, de hecho, conforme la programación, ¿no? Este de aquí, este va a depender de en qué valor está el timer. Y entonces estos de aquí también van a ir cambiando dependiendo de la programación. Entonces el primer paso es entender cuáles son los bits que deben estar habilitados o que son los que me habilitan las interrupciones. En este caso, este de aquí, estos dos que están en rojo, son los que habilitan que suceda que el PIC reconozca que hay una interrupción. Si no quiero utilizar interrupciones, simplemente trabajo como hicimos en la clase anterior, que era haciendo un pooling, esperando hasta que este se pusiera en 1 para decir, ah, listo, ya se desbordó. Ya le hago caso a lo que yo quiera hacer con ese desbordamiento. Además, solo esto de aquí es para el timer 0. Como ven, hay un montón de interrupciones. De hecho, nos decía que eran 15 fuentes. Brevemente, porque igual sí utilizaremos todas estas interrupciones o la mayoría de ellas, las que consideremos más apropiadas. Bueno, la mayoría, estas de aquí tal vez no, pero el resto sí, y estas de acá tampoco, pero las otras sí. Entonces tenemos diferentes fuentes de interrupción. Una, esta de aquí, que es una interrupción externa, este segmento de aquí, que es cuando el pin, el RB0, cambia de estado, cambia de 0 a 1 o de 1 a 0. Este de acá, que se llama interrupción por cambio de estado, este funciona un poco parecido, pero no, o sea, también es porque cambia de estado, pero estos son para los pines del RB4 al RB7, igual del puerto B. Entonces ya vamos a ver qué aplicaciones tienen. Este de aquí principalmente para utilizar teclados, me sirve para decodificar teclados. Este puede ser, por ejemplo, para algún pulsador que cambie de estado. En ese momento quiero que le haga caso. Un pulsador de emergencia, por ejemplo. Ese es efectivo en ese sentido. Y tenemos, si ven que a esta AND de aquí, que tiene este bit de acá, están adheridas todas estas otras interrupciones. Este pin de aquí, a este se le conoce como el de habilitación de las interrupciones periféricas. Les llama periféricas porque son o tienen otras funciones adicionales, por ejemplo, la escritura de la EPROM, el manejo del puerto paralelo esclavo, el, el convertidor analógico digital, la recepción de información, transmisión de información.
Este es otro método de transmisión de información también. Este de aquí, el CCP1 y el CCP2 son para los módulos de captura. Hay otros timers, entonces para el timer 2, para el timer 1. Este no me acuerdo para qué, y este de aquí es para el módulo de comparación. Entonces tiene muchas cosas que se pueden utilizar para interrupciones. Habrá unas que sean como más claras dónde usarles y otras que tal vez ya son tan específicas que habría que tener una aplicación que requiera todo eso. Pero se pueden manejar y se pueden habilitar todas las interrupciones, sí. Por programación es que podemos discriminar cuál interrupción ocurrió, cómo actuar si fue esta, fue la otra, fue esta tercera, cómo actuar entre cada una de ellas. Entonces, el primer paso es entender toda esta cadena de aquí. Por lo pronto trabajaremos con estos de aquí, solo con estos de aquí. Hoy solo con este, con el timer, porque precisamente acabamos de revisar la información del timer. Entonces, bueno, aquí mismo nos dice, ¿no? El bit de habilitación de la interrupción global es este que se llama G o General, no, G y E, no, Global Interrupt Enable. El bit de habilitación global. Y cuando este se habilita, es decir, se pone en uno, todas las interrupciones ya no están, se desenmascaran, ¿no? Están habilitadas. O mientras que si está en cero, ahí sí ya no le hace caso a ninguna interrupción. Así estén habilitados todos los otros bits, no le hace caso porque no llega a esa parte de la cadena. Mm, Y entonces, y bueno, y cada una de las interrupciones, que es lo que nos dice aquí, las interrupciones individuales pueden deshabilitarse a través de sus correspondientes bits en diferentes registros. Y bueno, estos bits que se configuran para habilitar una interrupción se pueden cambiar independientemente del registro, del estado de este bit del GE. Y que el momento que se apaga el microcontrolador, digamos que yo le apago y le vuelvo a reiniciar o le presiono el master clear, por ejemplo, en ese momento apenas se inicia el programa, este bit está en cero. Entonces, porque es su valor por default. Entonces, yo debería, al inicio de mi programación, siempre tengo que configurarle. Si me olvido de configurar, simplemente no va a hacer nada. En Assembler existe, así como teníamos, de hecho, le voy a abrir el otro programa, así como teníamos para las funciones del return, creo que era return, sí, return era el que estábamos usando. Se me fue el return. Sí, ¿verdad? Se llamaba. A ver, se me fue el nombre de la. Ay, no, aquí está. Ah, bueno, y en este otro manual, el que les dije, está, miren, mucho más explicado cada una de las funciones, por si quieren verle, porque es el manual de todo. Y se me fue la lista de las. Sí, El Red LW. ese es otro. Sí, pero también retorna. Bueno, pero me voy a mover acá mismo. Sí, porque se me fue. O sea, sí, también es para regresar ese, pero la clase anterior lo utilizamos del otro, que creo que era return. Era return. Se me fue. No, aquí. Sí, sí es return. Ahí está. Sí, ese es el que estuvimos utilizando. A ver, de hecho, aquí estábamos usando. Sí, ahí está, el return. Entonces le llamábamos a la función, llamábamos esta función y cuando regresaba de la función utilizábamos el return. Pero el return es cuando estoy llamando funciones dentro del programa principal. Ahora, para regresar de una interrupción, porque es un evento diferente que funciona un poco diferente, para eso utilizo en cambio esta otra instrucción que se llama el readFIE. Este es para retornar de una interrupción, esto es como dice para retornar de una subrutina o de una función, como les llamamos en otros lenguajes, y este de aquí era para retornar, pero con un valor en el acumulador. Entonces son tres funciones que retornan, pero cada una tiene su aplicación específica. Volviendo a las interrupciones. Ok.
¿por qué tener una interrupción específica, no? O sea, ¿por qué tener, perdón, una función para regresar específica, una instrucción específica? ¿Por qué no utilizar las otras? Porque las interrupciones a- a- utilizan varios recursos. De hecho, a ver, ok, entonces miren, aquí justo aquí nos menciona. Cuando sucede una interrupción, lo que corresponde hacer, lo que sucede es que el contador de programa carga esta dirección, que se llama que es la dirección 0x04, y salta a esa parte de la memoria. Entonces, teníamos aquí mi programa. Entonces, bueno, ahorita este programa solo está, es el timer que utilizamos la clase anterior. Y entonces, sí. Y entonces el momento que empieza a funcionar, solo para que le veamos, ahí tenemos el contador de programa, ¿no es cierto? Entonces, yo le había puesto, si ven aquí, el origen, el 0x00. Y entonces empezaba a ejecutar línea por línea, y se quedaba así. Bueno, voy a ejecutar esta mejor. No, esa no era. Ya. Ok, entonces ejecutaba línea por línea, va aumentando de uno en uno, ¿verdad? Y así funciona todo el tiempo. Y ya, y eso es lo que sucede. Ahora, yo puedo configurar y puedo cambiar también dónde empieza. Es decir, en lugar que empiece en la dirección original, digamos que le puedo mover y le digo, ahora quiero que empiece en la 10. En la línea 10 también puedo hacer eso. No pasa nada. Y es como que dejo de utilizar las líneas iniciales y le doy un pequeño espacio. Vamos a ver por qué, pero eso es importante. Entonces, si ustedes ven, de hecho vamos desde el inicio. Empieza aquí y se queda así. Está lenta mi que vaya al inicio y ya. Ok, y se queda ahí y funciona. Yo le puedo decir dónde quiero que empiece. Puedo decirle que empiece en la línea 00 como estábamos utilizando, o puedo mover esta línea donde empiece mi programa. En el manual, al inicio estaba la parte de las memorias. Y esa parte solo les había mencionado brevemente, pero ahora le vamos a revisar precisamente. Entonces, el manual, la parte de la memoria, la memoria del programa del microcontrolador, va a tener, como ven, 4 páginas que están divididas desde la 5 hasta la 7FF y así. Cada una de estas páginas voy a guardar una diferente información de mi programa. Hasta ahora con los programas que estábamos trabajando, por ejemplo, por ahí alguien me decía, creo que el programa anterior fue un poco el más largo hasta que le entendieran el algoritmo del BCD. Digamos que fueron unas 300 líneas. Entre esta línea, entre la 00005 y la 07FF, ¿cuántas líneas tengo? ¿Cuántas posiciones de memoria tengo ahí? Mil cuarenta y dos líneas. ¿Mil cuántas? 2042. ¿Por qué 2042? 2000 tanto. 2047 sería. A ver, ¿cómo calcularon eso? Es 2047. Ah, no, desde el 04.
No, desde la 05. Ah, desde 05. Menos 5. No, No, es 2060. Entonces sí es 2042. 2042. ¿Por qué 2042? Porque 7 por 16 al cuadrado más 15. Ah, más 15. Ya, ya. Yo fui. Y más 15. Claro. Ya, ya. Última del de mi cálculo. Sí, 2047. Esta es la línea 2047 y esta es la línea 5, ¿no es cierto? En realidad tengo 2042. Entonces, los programas que estábamos haciendo, que tienen por ahí, digamos que ustedes dijeron, salió en 300 líneas mi programa, esos entran en una única página. Pero si yo ya hago programas más extensos, que sí pueden haber programas más extensos, ya me voy a pasar a otra página y podría pasarme a cada una de estas páginas del controlador. Ahora, cuando yo estaba en mi programa poniéndole la dirección 0x00, le estaba diciendo que desde la primera línea utilice y desde ahí vaya escribiendo, vaya guardando la información, vaya escribiendo el programa. Entonces, de la línea 00 tenía ya la primera instrucción, 01 y así a continuación. El detalle es que cuando yo utilizo interrupciones, voy a tener, en general tengo estos dos que les conocen como vectores, se les llama como vectores, el vector de reset y el vector de interrupción. El vector de reset se refiere a que la primera vez que yo, o si reinicio mi PIC, el contador de programa va a irse a esta línea, siempre. Ahorita, si le corremos el programa, si no le digo otra cosa, le reseteo, va a empezar desde la línea 00. Mientras que cuando ocurre una interrupción, el contador de programa automáticamente carga, cuando están habilitadas, ¿no? Carga el contador de programa y de lo que está haciendo, no importa en qué lugar de esta página, de alguna de estas páginas esté trabajando, el contador de programa carga este número, el 0x04, y se va a este sitio del programa. Eso quiere decir que el contador de programa viene a esta línea y empieza a ejecutar la información a partir de esta línea. Así como que la siguiente, la 05, la 06, la 07, la 08, etc. Y una vez que acabe de ejecutar esta pequeña parte del programa que nosotros vamos a crear, ahí le digo, ya puedes regresarte al programa principal. Y entonces vuelve a la línea donde estaba antes. Digamos que estuviera en cualquier otra línea acá, haciendo cualquier otra cosa, leyendo un puerto, escribiendo en un puerto, etc. Entonces es importante entender que no puedo cambiarle, no puedo yo decirle cuando suceda una interrupción quiero que el contador de programa cargue algún valor específico. No, eso ya lo hace internamente y automáticamente el microcontrolador. Yo debo conocer nada más a dónde es que salta esta línea de acá. Entonces, si es que siempre va a saltar a esta línea de aquí, yo no puedo poner mi programa principal desde la línea 00, sino que lo que voy a hacer es que mi programa principal va a escribirse después después del programa de la interrupción. Entonces, cuando yo tengo interrupciones, es como si tuviera dos programas diferentes. Un programa que es el que se ejecuta normalmente y otro pequeño programa o rutina que va a atender la interrupción. Así se les conoce. Las rutinas de atención a las interrupciones, que es donde voy a decir, ok, si se desbordó el timer, ¿qué quiero que pase? Si hubo un cambio en algún pin, ¿qué quiero que haga? Y luego puede volver al programa principal. Es como si tuviéramos imagínense que tuvieran una fábrica y tuvieran muchas personas trabajando en una fábrica y de pronto suena un timbre. Entonces, una de esas personas va al timbre, recoge lo que le digan, le entreguen un paquete y regresa a continuar lo que estaba haciendo. Si antes estaba envolviendo algo, regresa y envuelve algo. Vuelve a sonar un timbre, entonces se va, atiende el timbre, atiende lo que tenga que hacer y vuelve a hacer donde se quedó. Esa es la intención de las interrupciones. Porque antes lo que nosotros estábamos haciendo es que es como si con el timer, ¿no? Teníamos muchas acciones, pero le mandamos a una persona que estuviera parada en la puerta esperando a que algún rato alguien llegara a entregarle algo, lo cual es en realidad ineficiente porque podría estar haciendo otras cosas y solo el momento que haya un aviso, ir, recoger un paquete y volver a su rutina principal. Y eso es lo que vamos a hacer con el controlador. Va a hacer otras cosas y de pronto sucede algo, va, lo atiende, lo resuelve
y regresa al punto donde se quedó. Para eso, por eso es que también tenemos este segmento de aquí, que es el stack. El stack está diseñado para que cuando ocurran interrupciones, aquí se guarda la dirección donde antes, en la que antes estaba. Digamos que mi controlador estaba ya en la línea 10, por alguna forma. Estaba haciendo alguna cosa y estaba en la línea 10 y sucede una interrupción. Entonces esa línea 10 se almacena aquí. Y ahora el contador de programa carga el valor 004. Entonces empieza a ejecutar la línea 4 y las líneas a continuación. Y una vez que yo le pongo esta función que se llama readFIE, el contador de programa dice, ok, ¿cuál era la dirección en la que estaba? Carga esta información desde el stack al contador de programa y ya vuelve a la línea 11, 12, 13 y así se queda haciendo. Eso es lo que hace mi controlador. Entonces existe una rutina que es la que tiene que resolver, a la que le tiene que hacer caso siempre para no olvidarnos de todos los detalles. Y esa ya les voy a mostrar. Déjenme ver dónde estaba eso de ese archivo. Mientras se ok. Ya. Entonces tenemos, esto es, esta de aquí, este diagrama de aquí es lo que va a ocurrir y lo que yo tendría que hacer. Y entonces lo que les decía, ¿no? Cuando se produce cualquier interrupción, la que sea, la que yo haya activado, esto es lo que ocurre. Guarda el valor actual del contador de programa, es decir, en la línea que se estaba ejecutando y lo almacena en la pila o stack. Este bit de aquí, el GE, debe ponerse a 0 para evitar que otras interrupciones ocurran. Entonces ocurre una interrupción, guarda este valor, el contador de programa salta a la línea 0x04 y este bit de aquí debe ser deshabilitado para que no, si ocurre otra interrupción, no interrumpa a la interrupción que ya estoy atendiendo. El contador de programa se carga con el valor 0x04, que es la posición específica donde se va a atender, y ahí voy a yo ejecutar una subrutina a partir de esta dirección. Entonces, esto es lo que ocurre. Guardo el contador de programa en la pila, el valor anterior. Se deshabilitan las interrupciones. El contador de programa ahora carga la línea 0x04. Ejecuta lo que quiera hacer cuando ocurre esa interrupción. Eso se le llama la rutina de servicio de interrupciones. Sí. Y almaceno algunos registros que no quiera que se modifiquen. Ya vamos a ver si hacemos algún ejemplo de esa parte. Y empiezo, y yo le pregunto, ¿no? Por programación le pregunto qué interrupción fue, porque si ahorita activo una única, que es como la del timer, voy a saber que esa es la única que va a funcionar, pero si tengo activadas varias interrupciones al mismo tiempo, ahí sí tengo que yo preguntarle cuál de ellas fue, porque cualquiera de estas hace que el contador de programa vaya a la misma línea. O sea, si fue por esta de aquí o por la de abajo o por la otra, igual va a saltar siempre a la misma línea. Entonces sí hay que preguntarle cuál fue la causa de esta interrupción. Y una vez que se le pregunta cuál fue la causa de esa interrupción, ejecuto la subrutina para esa interrupción, restauro algunos registros si yo no quiero que se hayan modificado, le bajo a la bandera, es decir, como un reconocimiento de que ya atendí eso, de que ya le leí y me puedo regresar a mi programa principal. Entonces, esto visto desde los diagramas de flujo, es un diagrama de flujo para la función principal y otro diagrama de flujo para las interrupciones, porque es otro programa, es un programa aparte nada más, que de alguna forma están vinculados, pero es un programa aparte. Aquí
en este ejemplo que habíamos hecho con el timer 0, miren, nosotros ya le estábamos preguntando aquí, no, aquí ya le estábamos preguntando, y nos quedábamos esperando una eternidad hasta que nos dijeran que esta bandera ya que se había desbordado. Ahora ya no nos vamos a quedar esperando aquí, sino que vamos a utilizar lo del timer. Y mientras tanto vamos a hacer otra cosa o podemos realmente no hacer nada. Puede el programa principal quedarse como suspendido, esperando que algo suceda y no hacer nada en el programa principal. Entonces vamos a hacer un diagrama de flujo para ver cómo lo interpretaríamos, haríamos con esta aplicación que ya habíamos utilizado. Entonces estoy cargando una app que hace diagramas de bloques. Por eso estaba. Ok, veamos si nos deja. Entonces vamos a hacer un programa. A ver, pensemos, hagamos un programa que simplemente el del timer estaba bien. Ya. Vamos a hacer igual un contador. Creo que ya habíamos hecho. Bueno, vamos a trabajar, vamos a hacer un contador, ¿ya? Un temporizador, perdón. Entonces, cada vez, así como hicimos la última clase, hace 2 clases creo, que teníamos un contador que iba aumentando en el tiempo, pero ese valor solo aumentaba cada vez que el timer se desbordaba. Y con eso le modificamos, le hicimos con diferentes valores. Entonces voy a tener mi programa principal. Voy a tener mi programa principal. Voy a hacer que este contador salga por algún puerto. Entonces el puerto B le voy a hacer como salida. Voy a configurar el puerto B como salida. Voy a el timer 0 como temporizador. Entonces son configuraciones, ¿no? Configurar el puerto B como salida. Voy a configurar el timer 0 como temporizador y voy a iniciar y voy a ponerle al inicio del puerto B igual a 0. Y listo. Eso va a ser mi programa principal. Ahora, en la interrupción, ¿qué es lo que yo quiero que haga este programa? Quiero que cuando se desborde mi temporizador, mi timer 0, solo ahí incremente el valor del puerto. Entonces, como este programa, el que voy a incrementar en la interrupción, no voy a incrementar en la parte principal, entonces me voy a quedar, de hecho, me voy a quedar así. Eso es lo que va a ser mi programa principal. Se va a quedar esperando hasta que, o sea, no va a hacer nada. Solo al inicio va a configurar los puertos, configurar las interrupciones y luego se va a quedar en un lazo sin hacer nada mi programa principal. Por otro lado, la interrupción. Esa es la que va a hacer, esa es la que va a contener como que la mayor parte de la lógica. Ah, ya, perdón, falta esto y aquí me falta configurar las interrupciones en el programa principal. Si no le configuro ahí, nunca va a funcionar. Profe, Dígame.
Vale, profe. Se me fue el internet como unos 10 o 15 minutos. No sé qué están haciendo ahorita. Profe, no sé si me puede dar un resumen pequeñito. ¿Alguien que le pueda dar un resumen a su compañero? No, nadie. Ahí está. Vamos a hacer bueno, vamos a utilizar las interrupciones con el timer 0. Entonces lo que vamos a hacer es, no sé. Voy a hacer un programa que va a ser un contador. Entonces, pero utilizando como base de tiempo el timer 0. Entonces, el programa voy a tener dos. En realidad, cuando trabajo con interrupciones es como tener dos programas. Voy a tener un programa principal, que es donde voy a configurar el puerto B, que es donde voy a sacar la información de este contador. Voy a configurar al timer 0 como temporizador. Le voy a dar un valor inicial al puerto B para que en el display me aparezca un 0. Luego activo las interrupciones y mi programa se va a quedar, en realidad no va a hacer nada, se va a quedar como esperando a que se desborde el timer. Pero como ven aquí, no dice que está esperando que se desborde el timer. La interrupción es otro programa que se va a ejecutar y vamos a ir haciéndolo de a poquito para que puedan entenderlo. Entonces, en el momento que, como ya configuré las interrupciones, realmente mi programa se va a quedar así como en un goto menos el símbolo y se va a quedar esperando a que algo se resuelva aquí. Mientras tanto, el momento que suceda la interrupción, ¿qué es lo que va a pasar? La interrupción va a suceder cuando el timer se desborde. Entonces, el primer paso que cuando yo tengo una interrupción, bueno, ahorita lo que vamos a hacer es vamos a apagar, y esto es como que siempre debe hacerse, a deshabilitar todas las interrupciones para que no se genere otra interrupción mientras estoy trabajando. Ahorita solo vamos a activar la interrupción por el timer, entonces no es que va a ocurrir otra interrupción. No pueden ocurrir dos simultáneas porque solo voy a activar una. Sin embargo, es para tener una buena práctica de esto y no olvidarnos. Entonces, el primer paso, el momento que sucede una interrupción, que lo que sucede, como decía el manual, es que... Profe, ¿qué página está utilizando para hacer esos diagramas? ¿Cómo se llama Lucid Chart. Gracias. Pero no deja hacer mucho. Después de un rato es como que ya se te acaban la moneda y te dice, ya no puedo utilizar más diagramas. Medio rara es. Pero bueno, para esta parte creo que no sé. Ok, entonces, cuando esto sucede es porque el contador de programa salta esta línea. Entonces, yo lo primero que debo hacer es deshabilitar cualquier otra interrupción. ¿Cómo deshabilitaba estas interrupciones? Esto era lo que nos decía, vamos a ver si aquí deja poner un texto. Esa es la de poniéndole este vida 0. Ahí deshabilito todas las interrupciones. El momento que deshabilito todas las interrupciones, también es una buena práctica, a pesar de que ahorita solo vamos a activar una, preguntarle cuál fue el motivo de la interrupción. Entonces ahorita le vamos a preguntar si fue el timer 0. Solo así, ¿no? Fue el timer 0 para que no me quede muy grande mi diagrama. Obviamente va a decir que sí, porque solo es el timer 0 el que va a suceder. Entonces, si fue el timer 0, sí, fue por el timer 0. Eso significa que el timer se desbordó. El momento que se desbordaba, yo voy a incrementar este valor. Eso es porque es un contador ascendente lo que estamos haciendo. Por B más 1. Incremento el contador. Otra de las cosas que hacía era por ahí le cargábamos, creo que sí, en algún escenario le cargamos un valor inicial al timer. Bueno, ahorita no le vamos a cargar nada. Le aumentamos el contador y después de haber hecho este reconocimiento de que sí es cierto que fue el timer, ya le aumenté al contador, tenía yo lo que decía aquí mi archivo, que era, ya le pregunté cuál fue la causa, voy a ejecutar. La rutina es aumentar el contador. Estas dos de aquí todavía no les vamos a hacer. Y acá nos dice borrado de la bandera de interrupción. ¿Cómo borrábamos la bandera de interrupción? Así, con esta línea de aquí.
Si ven, este era el borrar la bandera que genera que se desborde. Hacer un reconocimiento de ya supe que se desbordó y le voy a inicializar para que otra vez se pueda desbordar y pueda otra vez pasar de 0 a 1 y generar otra interrupción. Entonces, este bit debe el programador por programación ponerle este bit a 0. Entonces, ahí me decía, hago esto, ya le aumenté, luego, como yo sé que es del timer 0, entonces esta bandera timer 0 y F le voy a poner en 0. Eso es, ya con eso hicimos el reconocimiento y ya me puedo regresar. Y ya acabó. Ah, no, me falta un paso adicional. Como aquí deshabilité todas las interrupciones, para que pueda volver a funcionar la interrupción, debo habilitarle acá. Si no le habilito, solo le va a hacer caso a la interrupción la primera vez y luego nunca más. Entonces, habilitar interrupciones. Y ahí sí me puedo regresar. Entonces, ese es. Y ahí sí. La instrucción era red fee y con eso ya se regresa. Entonces, esa red fee es la que le dice, ok, ahora a ver en qué línea estaba yo. Ya, allá voy a volver. Entonces, voy a poner esto aquí. Bueno, ahí. Ahora, ¿qué pasa si no fue? Si no fue, no tiene que hacer nada de esto. Lo único que tiene que hacer es ir acá, a esta línea de acá. Si digamos que no fue esta interrupción, que se generó una interrupción así random que no va a pasar, siempre va a ser por alguna causa. Pero digamos que no fue nada de eso, ok, como igual deshabilité apenas entré, tengo que volver a habilitar las interrupciones para que le haga caso. Y entonces son dos programas diferentes. Uy. Aquí. Sí, el 1 y el 1, sí, son dos programas diferentes. Entonces vamos a hacer primero el 1 y luego vamos a hacer el de la interrupción. Entonces voy a trabajar en mi primer programa. A ver. Déjame ver si me deja poner como mitad, mitad. Ya no. Ok. Ese va a ser mi primer programa. Ok, entonces voy a... igual, bueno, le voy a dejar esto con la línea 0, 0. Y voy acá al inicio. Ok. A ver. Bueno, ahorita le voy a este timer, este temporizador, le voy a configurar con un preescalador, con el más grande para que no se vea demasiado rápido el cambio, solo por esta vez. Entonces, la primera parte me dice, yo quiero utilizar el puerto B como salida. Entonces voy a poner la configuración, bueno, voy a ponerle acá los mismos comentarios. Port B salida. Entonces esto debería ponerle el clearF tris-B, ¿no es cierto? Ya tengo como salida. Y luego quiero configurar el timer como temporizador. Entonces creo que este ya estaba como temporizador, con el preescalador, de 1 a 256. Creo que este también estaba en set. Y ya. Y de ahí, aquí ya está, empieza a funcionar. Pero ojo, no, las interrupciones todavía no están habilitadas. Luego el siguiente paso era, como dice ahí, port B igual a 0. Aquí está. Y luego voy a poner a configurar las interrupciones. Este paso es muy importante y también tiene un lugar específico para hacerse. Las interrupciones es lo último que se configure.
especialmente ese bit, el GIE, es lo último que yo le voy a aprender. Una vez que configure todas las cosas, peor si estoy utilizando más recursos, es lo último que hago antes de quedarme en el programa principal, en el loop. En este caso voy a quedarme, no va a hacer nada, va a quedarse, de hecho se va a hacer esto. Así. Eso va a ser mi programa principal. O GoTo, voy a ponerle así mejor, GoTo Loop. Eso está siendo mi programa principal ahorita. Aquí, bueno, va la de las configuraciones, la de las interrupciones, perdón, pero ven, le pongo el puerto B como salida, configuro todo lo que es lo del timer, le prendo al puerto B para que tenga un valor de 0 y se va a quedar así, sin hacer nada, porque el programa, porque quien hace el aumento del contador va a ser la interrupción. Y entonces antes de entrar a este lazo que puede ser que contenga más programa o que, como es mi caso, para esta aplicación no vaya a hacer nada, igual es lo último que tengo que hacer es activar las interrupciones. Entonces, ahora voy a, ¿qué interrupciones voy a activar? Entonces, en el manual nos decía, ¿dónde estaba? A ver, interrupciones aquí. Ya, solo con esta banderita ya. Bueno, ahorita les voy a poner, yo me sé cómo se llaman los, los, am, los, los registros. Se me fue. Entonces, el primer paso es habilitar este registro de aquí. Este bit de aquí. Este bit de aquí debe estar en 1 para que le haga caso. Y luego debe estar este otro bit de acá en 1. Y ahí he habilitado las interrupciones. Entonces, este debería estar en 1. Y este bit, el que se llama TMR0IF, está en el registro INCONT. INCONT TMR0IE. Entonces ya con eso habilito interrupción timer 0. Pero así le habilite este no se va a poner ninguno. No va a generar interrupción si no tengo el G activado. Ese también está en el INCONT. Habilito, ven. Habilito, qué mal escrito acá. Habilito las interrupciones generales. Y ahí sí, ya con estas dos líneas que son estos 2 bits, ya lo he activado. Este de aquí se va a poner solito por el momento que se desborde, así que no tengo yo que hacer nada. Entonces aquí ya he configurado las interrupciones. Estas dos de aquí. Y este es este programa. Traducido este diagrama de flujo a mi programa, ahí está. Y se queda ahí. Ahora, vamos a la otra parte, a la de las interrupciones. Entonces, nos decía que la interrupción siempre va a saltar. Si yo le pongo aquí, por ejemplo, que mi programa principal inicie en la línea 00, significa que el momento que ocurra alguna interrupción, esta es la línea 1, esta es la línea 1, 2, 3, 4. En 4 líneas yo no puedo hacer nada. O sea, si yo ahorita no le escribo mi programa de las interrupciones y solo les habilito, va a saltar por aquí estas líneas. De hecho, podemos probarlo. Solo para que le vean. Listo. Entonces ahorita va a simular mi programa. Como ven, no hay error en mi código, según dice. A ver. Ya. Se me quedó eso, pero bueno. Ok, entonces ahorita no he escrito ningún código, pero sí va a suceder una interrupción. Entonces verán lo que pasa. Ya. Entonces está desde el inicio. Ok, entonces mi contador de programa, como ven aquí, está en 00 y le voy a correr, ¿no? La línea 1, la 2, la 3, la 4. Ojo, ¿no? La 4 es esa, la que está 25 de mi programa. Y el timer, bueno, ya está configurado el timer.
Le pongo el puerto, activo las interrupciones. Aquí está el Lincoln, por si acaso. Aquí está en el 00B. Va aumentando. Y ya, he configurado. Y se va a quedar ahí. Mientras eso sucede, el timer, como estaba en 256, ahí se me olvidó, como estaba en 256, se va a tardar un montón en desbordarse. De hecho, le voy a poner uno más chiquito nada más. Voy a volver a simular. Sí, porque para la simulación no vamos a esperar 256. Creo que cuando todos estaban en 00, el desbordamiento, A ver, no. Ya, ya sé. Le voy a probar quitándole el preescalador, poniéndole aquí en así. Cuando este estaba en 1, no estaba con preescalador, me parece. Porque si no, me voy a tardar un montón para simularle. Ahí sí. Ok, entonces ahí sí, ¿no? Volviendo acá. Está asignado y ahí se queda mi programa. Ahí está esperando. Mientras tanto, como ven, el timer 0 está aumentando. Ok, ya mismo se desborda. El momento que se desborda, verán, ahí vamos a ver lo que hace el contador de programa. Ahí se desborda, ¿sí ven? Pasa de 0 a 1. Y miren aquí, este incon, que antes solo tenía dos unos, ahora tiene un 1. Ese 1 de ahí es ese bit que se llamaba TMR0 y F. Entonces, en el siguiente ciclo de máquina, salta a la línea 4. El contador de programa cargó la línea 4 y la línea 4 es de esta. Pero eso no resuelve mi problema porque simplemente se va a otro lado del programa y ya, miren, ya, de hecho ahí ya murió. Se quedó sin saber qué hacer. Ahí se perdió, ahí se colgó mi programa. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo resuelvo lo de las interrupciones? Entonces, ponerle aquí al inicio mi programa para que cuando salte se venga esta línea no es lo más recomendado. Lo que se recomienda es hacer lo siguiente. Le pongo que vaya, el momento que inicie mi programa, de ley va a empezar en la línea 00, o sea, la primera vez que se prende. Y ahí yo le pongo que se vaya a esta parte del programa. Entonces no hay problema. A continuación, me queda un poco de espacio, voy a la línea ORG aquí y aquí voy a escribir todo el programa de las interrupciones. Y este programa que ya hicimos acá, lo voy a escribir en esta parte hasta que se acabe y el inicio va a moverse tantas veces, o sea, voy a tener un espacio suficiente entre este y este para que cuando quiera regresar se vaya a esta línea. Entonces, eso es lo recomendable. La dirección 00 le cargo que se vaya al inicio, donde quiera que se esté, para no estar contando las líneas. Y en la dirección 0x04 voy a poner la parte de las interrupciones. Y aquí voy a escribir todo mi programa. Entonces, digamos que ya saltó a la línea 004, como vimos. Como le voy a poner aquí, si le volviera a simular ahorita, saltaría a esta línea y empezaría a ejecutar esta. Entonces, ¿qué es lo primero que tenía que hacer yo? Deshabilitar todas las interrupciones. Para deshabilitar las interrupciones, le pongo el bit GE en 0. Ahí. Estaba deshabilitar las interrupciones con ese bit en 0. El momento que está en 0, como ven, ya le apaga cualquier otra causa que podría generar una interrupción. El siguiente paso, preguntar si fue el timer 0. ¿Cómo le pregunto si fue el timer 0? Teníamos estos bit test F aquí. ¿Y en dónde le pregunto? ¿Cómo sé si fue el timer 0? Para preguntarle eso, ya no tengo aquí la bandera. Debo preguntar si este bit es el que está en 1.
Si tuviera más interrupciones, tendría que preguntar, ¿fue este? ¿Fue este? Porque las flags son las que me devuelven la información de que fue o no fue una interrupción. Entonces le tengo que preguntar si este bit es el que está en 1. Perdón. Ahí ya. Ese también estaba aquí. 0 y F. Entonces le pregunto si fue el timer. Ya. Si no fue el timer, si es 1, dice que salta. Si no, ¿qué es lo que tiene que hacer? Irse a la salida, ¿no es cierto? Volver a habilitar las interrupciones y regresarse. Entonces le voy a poner go to salida. Y la salida, en la salida, como ven, la salida es habilitar la interrupción y regresarse. Entonces habilitar la interrupción sería bit cdf incon die. Ahí habilité otra vez las interrupciones y ya me voy y me regreso. Entonces, si este no está en 1, significa que no fue esta interrupción, entonces solo me devuelvo. Pero si fue esta interrupción, va a ejecutar esta línea. Entonces, si fue esa interrupción, ¿qué es lo primero que hago? Incremento el valor del puerto B. Ahí está port B igual a port B más 1, está aquí. Luego me dice que a esta bandera de aquí debo ponerle en 0. Entonces, ¿cómo le pongo en 0? Le pongo bit clear este valor. Bit clear F, ahí. Control V. Ya, y después de eso me voy a la salida. Entonces, si no le pongo nada, de hecho, ya. Entonces va a ejecutar esta y luego se regresa. Y si no funciona, y si no es esta, simplemente se va a la salida y no pasa nada. Y ahí tengo mi programa de la interrupción. Entonces vamos a simularle. Vamos a ver cómo funciona. A ver si no nos olvidamos de nada. Ok. Ya, listo. Ya. Entonces tengo ahí, ¿no? Fíjense, bueno, ahorita ya tengo algún valor aquí, pero bueno, vamos a arrancarle desde cero. Entonces, pues, de nuevo. El momento que se inicia el PIC, la primera vez que le conecto la alimentación, como ven, va a la línea 00, pero como le dice que se vaya a inicio, entonces con eso yo garantizo que no se choque con el programa de la interrupción. Le doy clic y ya salta ya, que ha sido la línea 0xb. Sí, entonces ya ejecuta eso, le pongo el puerto B en 0, configuro el timer, pongo el puerto B en 0, habilito las interrupciones, tanto del timer como del otro. Miren, aquí se puso 1-1 y se queda en ese lazo esperando a que algún rato haga algo. Mientras tanto, ahí en la línea 001 podemos ver que el timer 0 está incrementando. Entonces vamos a que se desborde. ¿Por qué se incrementa cada 2 veces? Alguien que me explique. Si ven que está 176, de ahí 178, ¿por qué es cada 2 veces? Porque no era que Porque ciertas requiere de instrucciones que se dos toman más de ciclos de ciclo de máquina y el go to toma 2. Exactamente, muy bien. Estaba atentos. Gracias, ya me sentía sola aquí. Todos calladitos. Ok, entonces va incrementando. Llega acá. Y ya se va a desbordar. Se desborda, ¿no es cierto? Y va a la línea 0x4 y ejecuta esta. Entonces el primer paso, borrarle este de aquí, ya le borró. De ahí le pregunta si fue el timer 0. Ese bit de aquí es este de acá. Este 1 de aquí. Entonces, ¿sí fue ese? Sí. Entonces incremento el puerto B, le borro el timer, le borro esa bandera, me voy a ya le seteo otra vez y me regreso. Y se queda ahí otra vez. Y mientras tanto el timer sigue aumentando. Entonces, ahorita nuestro programa principal no está haciendo nada.
derecha. Ese es el detalle en este caso. Ya le vamos a poner a que haga algo más. Para poder almacenar información. Y otra vez, y cada vez que entre va a ser así. Y esa es la intención. Así funcionan las interrupciones. Ahorita no interrumpe nada porque, como les digo, mi programa principal no está haciendo nada. Entonces no se siente eso. Pero sí podría ejecutar alguna otra cosa. Y así he traducido mi diagrama de flujo. Entonces le voy a probar en el simulador. Y bueno, Dice, ahorita... Dígame. perdón, una pregunta. ¿Para qué era la instrucción red FIE? Para regresar al programa principal. Ah, ya. Gracias. Miss. Ok. Estaba en el puerto C. Le voy a cambiar el puerto C, ¿cierto? Porque ya estaba ahí. Para no cambiar mi... Eso y acá también. Ya. Con eso ya. Entonces a este le voy a llamar... Ok, este no importa. 'Entonces, bueno, ahí está variando como loco porque está altísimo. Porque a pesar de que le puse el preescalador mucho más alto, de hecho le puse 256 por 256, o sea, igual está altísimo. ¿Qué frecuencia está? A ver, a ver, a ver. ¿En cuánto está esta frecuencia? Punto 5K. A pesar de que está ahí, bueno, está muy rápido, ¿no? Ok. Entonces ahorita lo que estamos probando, déjeme ver dónde está mi programa. A ver si está con preescalador, este está en... Sí, pero al final tenemos un delay de 65.000 milisegundos, que como ven el pic, para el pic es demasiado rápido y por eso se ve así. Entonces una de esas podría yo cambiarle solo la frecuencia para que no se vea tan rápido, pero igual se va a ver así. Bajámosle más grande. Ok.
Ok, entonces ahorita, para justo esta aplicación que hicimos, aquí, estoy trabajando con esto. Le puse, a ver, no le puse valor inicial ni nada. Entonces creo que no estoy trabajando con el preescalador. Espérense. ¿Dónde está? Timer 0. A ver, ok, este debe estar en 1. Allá este debe estar en 0 para que esté aplicado al timer 0. Yo le modifiqué para que pudiéramos ver en la simulación. Entonces este debe estar en 0. Por eso está corriendo demasiado rápido. Porque estaba sin el preescalador en realidad. Ok, entonces ahí sí debe verse más lento. Igual se ve muy rápido. Bueno, no importa. Ok, entonces ahorita estamos trabajando con este preescalador, ¿no? Estamos trabajando con un preescalador de 256. El timer está contando 256 porque de hecho no le he puesto ningún valor inicial, entonces... ¿Mm? Entonces ahorita estoy trabajando con este retardo, que son 65.536 microsegundos. Cada este tiempo es el que está aumentando. Como ven, son 65 milisegundos, lo cual es muy poquito. Si yo quisiera que fuera, por ejemplo, como en el caso anterior, en lugar de 65 milisegundos, cada medio segundo, necesito que esto suceda unas 8 veces. Entonces, 8 por... Ahí tengo medio segundo. Entonces necesito ponerle un auxiliar para poder ver eso. ¿Cómo hago eso? Entonces, volviendo acá, aquí. Entonces aquí, con esta configuración que utilicé, así haya utilizado el retardo más alto, el preescalador más alto para el timer, estoy trabajando con un retardo de 65 milisegundos, que es muy bajo porque, como ven, varía demasiado. Yo quiero que ese retardo no sea de 65 milisegundos, sino que sea de más o menos medio segundo. No voy a trabajar en la precisión, sino más bien en solo hacerle más grande. Eso significa que si quiero que sea de más o menos medio segundo, son 8 veces este valor. Entonces, 8 veces por 65.536 son 524.288 microsegundos. O sea, medio segundo, ¿no? 524 milisegundos, 0,5 segundos. Ahí sí ya. Entonces, este de aquí debo ponerle dentro de esta parte de aquí. Entonces, ¿ya fue mi timer? Sí. Y adicionalmente a eso tengo que preguntarle si ya han pasado 8 veces o las veces que yo le quiera ampliar. Entonces ya. Em, entonces ya es igual a 8. Ay, este es un sí. Ok. ¿Fue por el timer? Sí. Se desbordó una vez. ¿Se desbordaron 8? Si no se desbordó 8,
Vamos a poner acá. Si ya se desbordó 8 veces, es decir, 8 veces se desbordó mi timer 0, significa que ya ha pasado medio segundo y ahí es donde yo quiero aumentar el timer. Pero ¿qué pasa si todavía no se desbordan? Entonces simplemente no voy a aumentar solo le voy a decir a muchas gracias, voy a ir contando. Me dice, no, se desbordó 8 veces, no, resulta que por alguna razón recién es la primera desbordada. Entonces digo, no, bueno, entonces le aumento. Pero esto, si ya entró a la interrupción, significa que este timer sí se desbordó. Y si sí se desbordó, quiere decir que esta bandera de aquí sí se puso en 1. Y yo siempre debo inicializar esto. Entonces le voy a poner. Pues todavía no son 8 veces como para incrementar el puerto, pero sí son suficientes como, pero sí se desbordó el timer, entonces sí debo aumentar y de ahí sí ya. No. Es esto, sí, no, sí. Ya. Ahí está bien. Entonces esto voy a traducir a mi código. Ya, entonces aquí en el programa principal no hago nada porque esto es de la interrupción. Entonces, ya, estaba aquí, ¿no? ¿Fue el timer? Sí. Entonces, ya. Y esta variable auxiliar igual a 8 en algún lado debía haberle configurado, ¿no? Entonces esto debería estar por aquí. Timer igual a 0 y esta variable debe tener algún valor en algún sitio. Corte igual a 0. Auxiliar igual a 8. Mejor le voy a... sí, mejor le voy Puedo a... hablar. Mejor le voy a hacer decremental para que no haya problema. Entonces yo le voy a cargar un valor de 8 y que se vaya decrementando hasta que sea 0. ¿Aló? Cuando sea 0, vaya. Dije, Dígame. a la variable no tendría que aumentarle el auxiliar antes de aumentar el puerto B. O sea, le aumenta el auxiliar y de ahí verifica en vez de mandarle otra vez al puerto B. A ver. Bueno, primero voy a hacerle decremental. Es más fácil en la programación, porque como hay decrementar, saltar si cero, me va a parecer, es mucho mejor que hacer otra comprobación hacia arriba. Ah, sí, pero digo, o sea, ya le resta al auxiliar, pero de ahí le está aumentando igual al puerto B. No tendría que mandarle otra vez la comprobación, o sea, hacia arriba. Ok. Este de aquí acá arriba y ahí sí la comprobación. Ajá, otra vez la Sí, es que comprobación. en el otro caso sí funcionaba porque aumentaba, pero si disminuye sí tienes razón. Entonces ya le voy a cambiar esto. Ok. Creo que sirvió más haciéndole los diagramas, ¿verdad? Fue más claro. Me había olvidado de utilizar esto desde el inicio, porque de hecho es más fácil entender con un diagrama de flujo qué es lo que se espera lograr, especialmente con un lenguaje nuevo, por lo menos para mí. Ok. Y entonces, ya nada. Ok, ahí sí. Ok. Este de aquí, este era así. Ya, decremento la variable y una vez que decremento le pregunto si es 0. Si es 0 hace eso, si no es 0 simplemente se va acá. Así. Así todo medio checo, pero... Ahí sí, ok.
Entonces, bueno, en algún lado debo declarar la variable, entonces la variable le voy a declarar acá. Entonces, move LW, vamos a ponerle 8, move WF a esta variable que debe estar declarada acá. Ah, ya, sí he tenido una. Sí. Bueno, vamos, ya. Y ahí sí. Entonces ahora sí ya la puedo utilizar acá. Entonces llego acá, le pregunto si fue el timer, si no, que se vaya a la salida, pero sí fue, que es este caso. Entonces, decrementar f, skip si es 0, esta variable auxiliar y que se quede en la variable. Entonces, si no es 0, ya. Si no es 0, significa que quiero que se vaya a esta línea de aquí. Entonces ahí le vamos a poner set time o reset time. Reset time. Entonces ahí se va acá. No. Pero si le decremento y ya es 0, entonces ahí sí se va al puerto. Ahí, bueno, y el puerto C. Incrementa el puerto y delay tiene que resetear y salta. Ahí está. Entonces aquí está. Se también el puerto C. Y ya. Probemos. Ahí está. Se quedó una única vez. Eso se quedó una única vez porque algo me comí. No le estoy reseteando la bandera en algún lado. A ver. Ujú. Algo le faltó. Voy a comprobar qué pasó. De haberle quitado el preescalador para probar. Nada. Maestra, ¿la salida es el puerto B o el puerto C? El C. Le cambié porque yo ya tenía así en mi hardware. Para Ah, no. ok, va. A ver. Para poder probarle le voy a quitar el preescalador.
Ya sé qué pasó. No sé qué pasó. Ok, ya. A ver, aquí la falla en mi lógica está aquí. Ya le decremento al auxiliar, ya le pongo que incremente el puerto C, pero nunca le vuelvo a setear al auxiliar con el valor de 8. Entonces empieza en 0 y, y se va a decrementar desde el 255. Entonces debo yo volver a darle el 8, porque ya espero que sean 8 veces que se desborda y debo volver a inicializar. Entonces, como eso no estaba haciendo, eso es lo que me falta. Ay, no, 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 no. Entonces le aumento este. No, si es esto, entonces obvio hago esto, pero también le vuelvo a cargar un valor aquí al auxiliar. Ahí sí, ya perdí la línea. Creo que sí, nada más. Ahí sí. Entonces ya se hace, se pone en cero, tengo que volver a cargarle un dato. Eso me estaba faltando. Entonces, ahí sí, esto estaba ahí. ¿En qué parte va eso? Auxiliar. Aquí. Entonces, move LW, otra vez le cargo el valor de 8, porque si no, ¿dónde va a verificar de nuevo? Ya este, incremento el F y ahí sí. Estamos contando. Ahí sí. Sino como nunca le inicializaba, de hecho, iba a tardarse un montón. De hecho, si hubiera funcionado, o sea, sí funcionaba, pero se tardaba un montón. Y ahí está. Entonces ya hice, como ven, lo que hice ahorita fue como que un lazo anidado dentro del programa, esta parte de aquí, que es lo que habíamos hecho en el programa principal, pero ahora le pusimos ahí en la interrupción. Y en todo caso, siempre va a entrar la interrupción. Ahora necesitaba yo determinar cada cuántas veces quiere entrar esta interrupción para hacer un delay más alto, de mayor tiempo, de menor tiempo.
A ver, quiero probar otra cosa. Ok, ya. Verán, estas líneas de aquí, yo había malentendido, que siempre las ponía. Esta parte de deshabilitar las interrupciones no hace falta porque el programa ya se encarga de deshabilitar esto. Ni esta línea ni esta línea. El momento que se generan las interrupciones, de hecho vamos a ver. Ahí tengo yo, fíjense en este registro de acá. El 1, el bit más significativo, que es el 7, es el GIE, el de las interrupciones globales. Entonces, el momento que yo le simulo, y bueno, ahorita arriba, como ven, está en el 70 y, bueno, ya está el timer más alto. El momento en el que se genera la interrupción, solito se deshabilita. No hace falta que yo le deshabilite. Solito se pone en 0 ese bit hasta que yo le diga red PHY. Entonces, ahí. Está en 1, salto la interrupción y se pone en 0 ese bit, el más significativo. Hace todo lo que tenga que hacer en la interrupción y el momento que le pongo red PHY, que es para regresarse al programa principal, se vuelve a habilitar. Entonces no hace falta esa línea de ahí. Yo había malentendido esa parte. Así que, sí, ahí. Entonces solo necesito hacer esto. Llego a la interrupción y solito se deshabilita, hace toda la comprobación y ya. Lo importante es que utilice esta instrucción de red PHY. Si no utilizo esa instrucción de red PHY, ahí sí no se va a volver a habilitar. Si por alguna razón utilizo un return, de hecho, no va a funcionar mal. Entonces, eso no hace falta. Estas líneas podemos obviarlas de hecho, le voy a borrar. Porque el PIC se encarga de deshabilitar todas las interrupciones. Ahí está. Ok. Entonces, el income. Bueno, esto lo vemos en la siguiente clase. Pero vamos a esta parte al inicio. Entonces, dentro de los registros principales que tenemos al inicio del manual del PIC, teníamos el status, que ya vimos era para las los de la ALU principalmente, el option register, que era para la configuración del pull-up, de los pull-ups internos del puerto B, y la parte del preescalador y la asignación del preescalador al watchdog timer o al timer 0. Y tenemos aquí el registro INCON. Este de aquí que ya lo estábamos usando. Este registro, el INCON, está presente en los 4 bancos. Entonces, no necesito yo moverme de un banco al otro para escribir, escribir o leer el registro INCON. Este registro, como ven, es de lectura y escritura y es el principal para las interrupciones. Tenemos el GIE, que es como dice aquí, el bit de interrupción global. Cuando esté en 1, habilita todas las interrupciones desenmascaradas.
Y si no, está deshabilitada todas las interrupciones. Y este es este bit de aquí, no, perdón, este de aquí, sería el 5, es el que habilita la interrupción por desbordamiento del timer 0. Y este otro bit, que es el que estábamos utilizando, en cambio, es el que la bandera del timer 0. En muchos de estos ahí nos va a aparecer esta frase. Dice que se pone en 1 cuando se ha desbordado el timer 0 y debe ser borrada por software. Eso quiere decir que yo debo hacer lo que estaba haciendo aquí, que era aquí. Este es el borrado por software, porque ya leí, esta bandera es la que me dijo si usted está en esta interrupción, entonces yo debo ponerla a 0 para que pueda volver a entrar. Si me olvido de hacer eso, de hecho podemos probar, digamos que me olvidé de borrar esa bandera. El manual dice borra la bandera y yo dije no, ¿por qué? Entonces vamos a ver qué pasa. Si yo no le borro esa bandera, o sea, que hago todo el reconocimiento, pero no hago esa parte, solo va a funcionar una vez. No, ay no, es que le cambié algo más al juego. Ay, ¿dónde estaba? Le cambié lo del escalador para poder simularlo. Ahí sí. No, no, de hecho, se volvió loco. Chistoso. No debería. No debería. Bueno, en todo caso, siempre hay que ponerle esto. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Ah, aquí. Ajá. Tengo que resetear la bandera. Ah, ya, ya. Como no le reseteo a la bandera, esa bandera se queda en 1 todo el tiempo y como se queda en uno todo el tiempo, vuelve al programa principal y regresa. De hecho, aquí sí se le va a poder simular. Por eso es que está contando todo el tiempo. Ok, entonces tenía mi programa principal, estaba ejecutando todo bien y se queda ahí, ¿no es cierto? El momento que se desborda el timer, para que se desborde más rápido. Se desborda el timer, salta la interrupción, ejecuta la interrupción y ya se regresa. Pero esa interrupción se quedó en 1, que podemos ver aquí, que es este bit de acá. El 0, 1, el 2, ese está en 1. Entonces, como no se vuelve a 1, se queda ahí otra vez a la interrupción. En lugar de regresar al programa principal, se queda en la interrupción porque jamás le borré. Es como que nunca acabé de hacer el reconocimiento y se queda ahí. Por eso aumenta rapidísimo. Mientras que si yo le quito si yo le digo ya reconocí, ahí sí está considerando todas las condiciones que le puse, porque si no, todo el tiempo le está reconociendo que se queda en la interrupción y nunca vuelve, de hecho, al programa principal. Por eso es que se quedaba contando todo el tiempo. Entonces ahí se queda contando todo el tiempo y ese es un bug, se está quedando ahí, pero para eso debo entender bien qué está sucediendo en mi programa. Ya volviéndole a poner el que era. Solo aumentándole esa línea que le comenté, que ahora ya le puse. Corre. Y ya debería correr. Ay, le quité el preescalador. Me olvido que le quito el preescalador para poder simular más fácilmente. Y ahí sí, ya está bien. Ok, entonces esa es la cosa cuando me olvido de alguno de esos, entre comillas, detalles que no son tan detalles. Para hacer, como sé que es la primera vez que estamos utilizando esto, les puede parecer que son demasiadas cosas que configurar, pero en realidad no son tantas. Ahorita porque le hicimos anidado esto de aquí, porque de ahí en realidad el programa en la interrupción era igual 3 líneas.
Y si esta, si no esta, y luego esta de aquí, y ya. Era muy, muy cortito este programa. Entonces, esa es una forma de utilizar interrupciones. La siguiente clase le vamos a poner para que haga cosas en el programa principal y para considerar lo siguiente. Una de las menciones que hace el manual cuando habla de las interrupciones es, ¿dónde está? Mm, mm. Bueno, a ver aquí. Esta de aquí, esta parte de aquí. Nos dice es prácticamente cosas a tomar en cuenta durante las interrupciones. Tal vez haya información que yo deba guardar, como la información, por ejemplo, de lo que está pasando en el status, de lo que está pasando en el acumulador, etcétera. Porque puede ser que mi programa principal esté haciendo alguna operación matemática. Ahorita mi programa principal es este. O sea, configura y se queda haciendo nada. Pero si mi programa principal hiciera, por ejemplo, una suma, una resta, etcétera, todas estas operaciones que ya hemos hecho, utilizamos la información que tiene guardada el status, perdón, utilizamos la información que se genera en el status para ver si es que es mayor, menor, si se hizo cero, o también utilizamos la información del acumulador. El momento que sucede una interrupción y, y miren, cuando yo entro a la interrupción estoy utilizando al acumulador para cargar un valor. Le estoy cambiando al acumulador. Ahorita, si yo regresara de la interrupción, regreso de la interrupción, el acumulador regresa con este valor de 8. ¿Qué pasa si mi programa principal estuviera haciendo una operación matemática que interrumpí? De pronto le aparece un 8 a mi programa principal, que no necesitaba ese 8, sino que estaba resolviendo otra cosa. Por eso, cuando uno ingresa a una interrupción, tiene esto que menciona el PIC, que son las rutinas para guardar la información del estatus, del acumulador y del contador de programa. Entonces, eso puede ser, dependiendo de la aplicación que yo tenga, ¿necesito guardar esa información o no necesito guardar esa información? Entonces, la siguiente ya guardaremos un poco de esa información para hacerlo más interesante aún. ¿Alguna pregunta? Yo creo que no hay. Ajá. Es hasta que ustedes mismos hagan un programa que ahí les van a hacer alguna pregunta. Ok, bueno, entonces hasta ahí vamos a quedar por el día de hoy y ya nos vemos mañana. Sí, y ya nos vemos mañana.